Bona tarda a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Hansi Flick. Recordeu avui el servei d'interpretació i la roda de premsa en alemany. Recordeu dir nom i mitjà abans de cada pregunta i fer una pregunta per torn. Comencem amb Barça One. Marc, si us plau. Hola Hansi, què tal? Bona tarda, Marc Grau de Barça One. Demà us enfronteu dos dels equips que esteu ara mateix en millor forma d'Europa, el líder de la Lliga Espanyola, el líder de la Bundesliga, un Barça-Bayern. Mañana jugáis en un Barça-Bayern con todo lo que esto representa para la afición del Barça. En un partido como este de Champions me gustaría saber qué partido prevés. Los dos sois parecidos, sois muy ofensivos, presionan mucho y creo que también será un partido especial para ti. Nein, man muss einfach sagen, Bayern München spielt diese Saison einen sehr guten Fußball. Vincent Kompany und sein Trainerteam, die machen eine hervorragende Arbeit. Die Mannschaft presst sehr hoch, ist sehr mutig mit Ball im Ballbesitz und von daher muss man einfach sagen, das wird für uns auch morgen ein toughes Spiel. Aber wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und hacerlo mejor sind bereit. Y estamos preparados para mañana. Què tal, míster Ramon Salmorri de Catalunya Ràdio? Hi ha una mica la sensació instal·lada... Hay un poco la sensación instalada entre el barcelonismo, la afición del Barça, que esta semana estos dos partidos contra el Bayern y contra el Madrid sirven para situar el nivel real del equipo. No sé si usted está de acuerdo y si también mira esta semana con estos ojos. Nein, es ist ein Spiel kann immer so oder so. Los partidos pueden ir así y así. Es kann so viel passieren. Pueden pasar muchas cosas. Y el partido puede evolucionar en un sentido que no esperamos. Por ahora hay que pensar solo en el partido contra el Bayern München, lo otro no nos interesa. Cada partido es importante y durante este tiempo, desde que hemos empezado la temporada, nos ha ayudado mucho ir paso a paso, no pensar en el siguiente partido, sino prepararnos en el que teníamos delante. Lo mismo hemos hecho con Bayern München. Es un equipo que juega muy bien, que confía mucho en ellos mismos. Es un equipo excelente con extraordinarios jugadores. Y es lo que cualquiera quiere, medirse con los mejores, y para eso estamos aquí, por eso jugamos a fútbol. Champions contra Bayern München es extraordinario. Hola, aquí Marta Ramon de RAC1. Quines possibilitats té Frenkie de Jong de ser titular demà i si a banda de les molèsties has echado de menos más compromiso, más ganas por parte de Jong para volver a ser importante para el equipo y jugar al máximo? Absolut, wir haben unser Plan war, dass wir am Samstag schon am Sonntagsspiel gegen Sevilla. Es war nicht so, wie ich gesagt habe, hat sich nicht ganz so wohl gefühlt. No terminó de encontrarse bien, sintió molestias y dijimos, bueno, pues que no juegue. Pero menos Eric, todos los jugadores están preparados, todos pueden jugar y estoy encantado y contento de tener tantos jugadores a disposición. Hola, míster. Hola. Bon dia. Adrià Albets, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Sortint una mica de la Champions, se está avanzando bastante para que el partido de Liga Atlético Barça del 21-22 de diciembre se juegue en Miami. ¿A usted le parece una buena idea o no lo ve lógico que se juegue fuera de casa por este partido de Liga? Jetzt ganz ehrlich, also ich bin einer, der nicht in der Vergangenheit lebt, auch nicht in der Zukunft. Yo soy una persona que no vive ni en el pasado ni en el futuro, yo en el presente. Esto es muy futuro. No sé cómo se tomará la decisión, pero para mí ahora el foco está en el Bayern Múnich. Hola, Hansi, buenos días. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. El Bayern de Múnich es como la bestia negra del Barça en Europa. No le ha ido demasiado bien, 6 derrotas consecutivas.
4 partidos sin marcar gol. Usted ganó el sextete histórico con el conjunto alemán, es el último entrenador que ganó la Champions con el Bayern. ¿Puede cambiar la historia, esta dinámica del Barça frente al conjunto alemán? Desde el otro lado, desde el otro bando. Como he dicho, no vale el pasado, vale el aquí y el ahora. Y lo que ocurrió en el pasado no podemos influir sobre ello, pero sí podemos influir en lo que ocurre mañana. Queremos estar bien preparados y dar lo mejor de nosotros mismos. Y claro que queremos intentar ganar al Bayern de Múnich. From groceries and clothing to haircuts and housing, what we spend on, and more importantly, how much we spend, says a lot about the overall. Buenos días, Hansi. Buenas tardes. Yo soy el capitán de Radio Nacional. Evidentemente, supongo que es un partido muy especial para usted, porque se enfrenta a su equipo y hay muchos jugadores en el Bayern a los que conoce muy bien y ellos también le conocen muy bien a usted. ¿Qué cree que de cara al partido de mañana puede influir más o si cree que puede influir el hecho del conocimiento mutuo que tienen muchos de los jugadores del Bayern hacia usted y usted hacia ellos? ¿Cómo puede influir de cara al partido de mañana? Gracias. Bien, nosotros nos preparamos en cada partido conociendo muy bien al contrincante. Evidentemente, el Bayern de Múnich es algo especial en mi vida. Jugué allí, lo entrené. Es un club excelente y evidentemente tengo muchos conocidos allí y también relación con jugadores y también con los directivos de allí. Fue un tiempo buenísimo. Allí ese es mi recuerdo, pero hay un nuevo capítulo de mi vida ahora, que es el Fútbol Club Barcelona. Estoy encantado y muy feliz. Tengo muy buenas sensaciones estando aquí, porque siento cómo nos acompañan los aficionados con toda su pasión. Esto, por una parte, es muy bonito, pero también te obliga a darlo todo. A dar todo por las personas que van a vernos al campo y evidentemente para todos los aficionados de Barcelona. Y es así como vamos a continuar. Queremos estar bien preparados, saber todo del contrincante como ocurre con cualquier otro partido. Sí, que al Bayern le conocemos o le puedo conocer un poco mejor, pero nos hemos preparado, será un partido complicado, es Champions, juegan los mejores equipos y creo que será un buen partido. Buenas tardes, mister. Alfredo Martínez, Onda Cero. No le pido que me revele su táctica para mañana, pero casi todo el mundo cree que ante equipos como el Bayern de Múnich y el Real Madrid, una defensa tan adelantada, que es clave del éxito de lo que ha tenido usted hasta ahora, asumiría demasiados riesgos, por lo menos casi en la línea de medios, teniendo en cuenta la velocidad de los jugadores del Bayern de Múnich, de Gnabry, de Musiala, las del Madrid, de Vinicius y Rodrigo y compañía. ¿Cree que es muy arriesgado eso o no, las cosas que funcionan no tienen por qué cambiarse o no tiene por qué cambiar usted su táctica por el rival que tenga enfrente? Gracias. Bueno, creo que me ha preguntado muchas cosas si digo algo y si respondo les daré una idea de cómo queremos afrontar el partido. Yo creo que hay que mantener la idea de cómo queremos jugar al fútbol. Hay cosas claras que tiene que hacer el equipo y que han hecho. No siempre sale todo al 100% perfecto, pero sí que intentamos mejorar lo que es importante en cada partido. Será importante, como siempre, someter a presión al contrincante y también defender más el fondo del campo. Partido, presión, reaccionar con consecuencias, eso es lo que haremos y cometer los mínimos errores posibles.
¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Bernabeu, Diario Sport TV. Quisiera preguntarle si cuando coincide con algunos seguidores del Barça por la calle, le siguen recordando, le recuerdan lo de los 8, usted fue entrenador del Bayern, hizo su trabajo, no tiene ninguna culpa, pero evidentemente fue testimonio del final de un ciclo muy importante en la historia del club, ¿no? Y si le piden o si le cuentan que de alguna manera puede estar usted en deuda con el Barça y que lo pueda conseguir habiendo otro gran ciclo para el equipo azulgrana con usted como entrenador. Si ha pasado por esta sensación o si algunos socios le recuerdan permanentemente ese día. Y fasto recuerdo para el Barça. Gracias. Ich habe es, weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe oder hinten beim Interview, es ist einfach schön. Ya lo he dicho antes también en una entrevista. Todos los días siento la amabilidad con la que las personas me tratan. No tiene nada que ver con el pasado, sino y tampoco por unas promesas de futuro. Creo que no creo que podamos pensar en el pasado pensando el futuro será mejor, sino que tenemos que trabajar todos los días por ello. El equipo, cada uno de los jugadores, repito, tienen una unión. Creo que allí la Masía influye muchísimo en la forma en cómo los jugadores trabajan conjuntamente con el respeto que se tienen y también con mucha entrega. Eso es precioso de ver. Todos se preocupan los unos por los otros. Cuando uno no está demasiado bien, se preocupan. Ver todo esto es precioso. Y si pienso en el fin de semana en el partido contra el Sevilla, cuando Gavi saltó al campo y lo que se hicieron con Pedri y todo el ambiente que había entre los aficionados, se te pone la piel de gallina. Y también ver cómo los jugadores en el campo aplaudían. Eso lo dice todo de este equipo. Es importante que trabajemos duro, que logremos conseguir aquello que buscamos. No sé si ganaremos todos los partidos, pero sí que los aficionados pueden confiar en que vamos a darlo todo para conseguir el éxito. Aquí, Joan Domènech del periódico. Quería preguntar si el Bayern de Múnich tiene estilo, si en ese club hay características de juego, un estilo, una tradición de juego que se prosiga de entrenador a entrenador. Si hay similitudes del Bayern de ahora con el que usted entrenaba. Bayern München hat immer eine dominante Spielweise und ich glaube gerade, jetzt habe ich hier was auf dem Ohr. Decía que el Bayern de Múnich siempre tiene un juego dominante. Y este año también, sin duda alguna. La forma en que juegan, haciendo mucha presión contra el contrincante y con mucha valentía, con mucha posesión de balón, poder jugar contra cualquier equipo y imponer su estilo con su calidad. Siempre ha sido así el Bayern de Múnich. Y sí que es su ADN. Aquí, hola, Hansi Albernal del Diari Ara. Ara en parlaves, decías que es un equipo con mucha presencia de la Masía, con jugadores jóvenes. Marc Casado, por ejemplo, está teniendo mucho protagonismo, lo está haciendo muy bien, pero es su primera temporada al máximo nivel. ¿Cuál es el mensaje que se le tiene que dar o que se le puede dar antes de jugar un partido, si es que lo juega contra el Bayern, contra Champions, para tranquilizarle, para que esté preparado con un partido así? Was meint mit gute Nacht, dass spielt? ¿A qué se refiere? ¿A que si jugará? Okay. So ist okay. No. Marc Casado, ich glaube, ist ein
Creo que ha avanzado enormemente en las últimas semanas y meses desde que estamos aquí. En cada partido tiene un rendimiento muy bueno. Creo que no es necesario motivarle de más porque ya va con él, quiere saber exactamente siempre qué tiene que hacer, qué puede mejorar, y esto es maravilloso. Debo decir que lo hace muy bien. Sí. Hola, Ginés Muñoz de la agencia EFE. A mí me gustaría saber si partidos como el del Bayern de mañana o el del Real Madrid del próximo sábado usted los prepara de una forma especial. Si les presta especial atención y, por ejemplo, pues cuida determinados detalles, motiva de forma especial a sus jugadores, o se alargan en charlas técnicas, etcétera, o si son partidos como cualquier otro. Gracias. Cada partido tiene sus demandas especiales y todos se preparan de distinta forma. Evidentemente que hablamos con los futbolistas, nos reunimos con ellos. No es fácil porque hay poco tiempo entre el Sevilla y Bayern München, pero creo que lo hemos hecho muy bien. Al día después siempre es el de regeneración, se deja que los jugadores estén un poco tranquilos, pero hoy ya ha habido mucho input. Hemos estado entrenando lo que tiene que hacer cada uno, lo que vemos en el Bayern de Múnich, lo que harán en determinadas situaciones, y nos hemos preparado para ello. Con cada jugador y con los principales jugadores, si decimos esto es decisivo, si tenéis que hacer esto, evidentemente sí, siempre vamos a hablar con cada jugador. Christopher Melzer, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hallo, Herr Flick. Können Sie noch mal Señor Flick, ¿puede volver a contar cómo ha vivido los primeros meses aquí, el fútbol, el club, la ciudad, las personas? Siempre hay una historia que explica y que a lo mejor la quiere volver a explicar hoy. No, esto es fútbol y no voy a hablar de cosas privadas, ya lo he dicho. Ahora mismo, ya lo he dicho mil veces, estoy muy a gusto, me encanta ver la pasión de todos los aficionados. Tengo muy buenas sensaciones en Barcelona y en el club. Y es un club grandioso. Todos los días es divertido trabajar aquí. Y las personas me apoyan tanto en el club como la afición con su pasión, y las personas en general de Barcelona. Ya lo he dicho, es una obligación para mí dar lo mejor aquí y es lo que haremos. Trabajamos con todo el equipo de entrenadores, todo el equipo técnico para lograr ese ambiente y seguir mejorándolo para que los jugadores se sientan bien, para que rindan, para que puedan mostrar todo su potencial. Es lo que hacemos y por ahora está calando muy bien. Gracias, buena tarde.